Esta es una versión ampliada y mejorada de mi video anterior sobre los Tao Te. El día de hoy analizaremos desde un punto de vista fisiológico y anatómico a estas criaturas que podemos ver en la película de 2016 La Gran Muralla, para en un futuro enfrentarlas o compararlas con las espinas blancas de la Guerra del Mañana. Dicho esto, y como es costumbre, pongámonos en contexto. Los eventos de la Gran Muralla transcurren en la frontera norte de China bajo el dominio de la dinastía Song, que debe enfrentarse no solo a las tribus nómadas de las estepas, sino también a los ataques cada vez más feroces y sofisticados de una especie de origen extraterrestre, los Tao Te o Tao Tie como se les conoce en chino. Son formas de vida altamente agresivas, fuertes y voraces que llegaron a la Tierra en un meteorito 2000 años antes de los sucesos de la película, según cuenta la leyenda, como una forma de castigo ante la codicia humana, lo que casa con el nombre de estas criaturas, que vendría a significar glotón codicioso. Es difícil establecer la fecha exacta en la que transcurren los eventos que podemos ver, pero a través de los diálogos nos enteramos que William, uno de los protagonistas, luchó al lado de un tal Harold contra los daneses. Es probable que este comentario haga referencia a la batalla de Stamford Bridge, en la que el rey sajón, Harold Godwinson, se enfrentó a Harald Hardrada, rey de los noruegos, no de los daneses, aunque en la época el término danés o dano se usaba de forma indistinta para referirse a los nórdicos, por lo que es muy posible que los eventos de la Gran Muralla tengan lugar alrededor del año 1066, probablemente unos años más tarde, teniendo en cuenta el viaje a China. A todo esto, la responsabilidad de defender la Gran Muralla ante los ataques de estos aliens recae en una fuerza militar conocida como la Orden Sin Nombre, un ejército de élite muy bien organizado y con tecnología, digamos, impresionante para la época, que cada 60 años debe soportar el asedio de los Tao Te, enemigos cada vez más numerosos e inteligentes. Se trata de criaturas con rasgos reptilianos, con piel o escamas característicamente verdes, de naturaleza social, organizados alrededor de una reina y que se dividen en castas con distintos rasgos anatómicos y roles específicos. El tipo más común y pequeño de Tao Te representa la espina dorsal de los ejércitos de esta especie y son lo suficientemente grandes como para rivalizar con un oso pardo o cualquier otro gran depredador terrestre, a los que superan ampliamente en lo que se refiere a armas. Tienen una mandíbula desproporcionadamente grande, llena de varias filas de colmillos que se suman a garras tan fuertes como para destruir y cortar fácilmente una armadura. Además, los soldados Tao Te son lo suficientemente resistentes como para soportar múltiples disparos con flechas y ataques con lanzas y espadas. Realmente, el único punto débil de estas criaturas parecen ser sus ojos, ubicados en el torso cerca de lo que sería la cintura escapular o la base del cuello. Esta característica sugiere fuertemente que esta casta fue modificada genéticamente o alterada de alguna manera, y me explico. Los ojos no están en la cabeza de forma fortuita. Hay una buena razón por la que prácticamente ningún animal tiene ojos en la espalda o en la cola. La evolución tiende a favorecer ciertos diseños por ser los más óptimos, y el diseño de los órganos sensoriales ubicados en la cabeza, o mejor dicho en el polo cefálico del cuerpo, es uno bastante eficiente en líneas generales. A un organismo le conviene tener los ojos razonablemente cerca de donde come para saber qué coño se está metiendo en la boca. Hay que distinguir a la comida del entorno o de una amenaza potencial, y esto aplica en igual o incluso mayor medida para sentidos como el olfato, el gusto o incluso el oído. Para los animales, comer es vivir, y los sentidos tienden a desarrollarse con este fin. Pero vayamos más allá. El ojo es una estructura que depende de neuronas asociadas para poder funcionar. Por tal motivo es normal que, cerca de donde se ubican los ojos, también se ubiquen cúmulos de neuronas que poseen, entre otras funciones, interpretar la información visual obtenida por dichos ojos. En los humanos, ese cúmulo de neuronas es nada más y nada menos que el cerebro. Estas neuronas tienen que estar cerca del ojo para evitar retrasos entre la percepción de la imagen y su procesamiento por parte de esas neuronas. Y esto es algo que aplica también para el resto de los sentidos. La asociación entre los ojos, la cabeza y el cerebro no es una casualidad. Son estructuras que se formaron juntas con el paso de la evolución, en un claro ejemplo de que este proceso no ocurre al azar, como se suele decir. Los ganglios neuronales que se encargan del sentido de la vista fueron confluyendo con los ganglios neuronales de los cercanos sentidos del gusto, el oído y el olfato, y la unión de todos esos cúmulos neuronales es lo que finalmente dio origen al cerebro, que a su vez fue desarrollando otras funciones. Todo este proceso de concentración de sentidos y neuronas tiene un nombre: cefalización, y es una tendencia muy marcada en el mundo animal que, en el caso de los Tao Te, podríamos esperar por los procesos de evolución convergente.
mente. Hablando desde un punto de vista estrictamente evolutivo, el cerebro y la cabeza son un resultado de los sentidos. Por todo esto, el hecho de que los soldados Tao Te tengan los ojos en la base del cuello y no en la cabeza me hace pensar que fueron modificados genéticamente para tener esta anatomía peculiar. Pero tenemos más pistas que señalan en esta dirección. Los soldados Tao Te además poseen lo que parecen ser vestigios de lo que en su momento fueron las órbitas oculares donde habrían estado sus ojos originalmente, y además, tanto la reina como los guardianes sí que parecen haber transitado un proceso de cefalización completa y natural. Los únicos que discrepan en este sentido son los soldados. La finalidad detrás de esto quizás haya sido contribuir a proteger los ojos y las capacidades de combate de estas criaturas que atacan predominantemente con sus mandíbulas. Otro elemento característico de este tipo de Tao Te es la presencia de un patrón simétrico en lo que sería la frente, que no parece cumplir un rol en particular, pero que podría servir como una especie de identificación o marca para caracterizar a los Tao Te frente a sus creadores, algo así como una huella dactilar. Otra adaptación interesante en los soldados es la presencia de múltiples órganos a lo largo del dorso que parecen servir tanto para escuchar como para comunicarse con la reina. Estos consisten en arcos óseos asociados a delgadas membranas de tejido que vibran al emitir sonidos o al recibir vibraciones. Estos órganos en principio parecen funcionar de forma similar al tímpano humano, una delgada membrana de tejido asentada en un marco óseo dentro de nuestros cráneos y que está unida internamente a una cadena de pequeños huesos, el estribo, el martillo y el yunque, los 3 huesos más pequeños del cuerpo humano, que se encargan de transmitir las ondas sonoras a las células sensibles en el oído interno. Un principio similar a este podría regir la comunicación de los Tao Te, y esto, a su vez, les permite coordinarse y seguir estrategias. De hecho, diría que una de las más grandes fortalezas de esta especie es su inteligencia, pero ya hablaremos de esto más adelante. Otro aspecto interesante con respecto a la comunicación de estas criaturas es que esta es interferida por la presencia de imanes, y esto podría explicarse mediante ciertos aspectos de la fisiología del oído interno. Probablemente hayan escuchado mencionar que el sentido del oído está íntimamente relacionado al equilibrio, y esto se debe a que dentro del oído interno de los vertebrados existe un conjunto de estructuras que conforman el sistema vestibular. Es la parte del oído interno que se encarga de posicionar al cuerpo en el espacio. No quiero irme mucho por las ramas, así que digamos que se trata de una estructura de hueso compleja y llena de fluido que posee conductos dispuestos en los 3 ejes del espacio, y que cuando movemos la cabeza son capaces de detectar la aceleración en cada uno de estos ejes. Este sistema funciona parte porque en su interior existen pequeñas estructuras conocidas como otolitos, algo que vendría a traducirse literalmente como piedras del oído. Son cristales de carbonato cálcico que, al ser más densos que el líquido que les rodea en el oído interno, tienden a moverse en favor de la gravedad y a poseer mayor inercia. Así, nuestro oído interno sabe qué dirección es abajo, allí hacia donde tiendan a caer los otolitos, pero también sabe hacia dónde se está experimentando aceleración, teniendo en cuenta la inercia que actúe sobre los otolitos. Mi teoría con respecto a cómo los imanes afectan la fisiología de los Tao Te es que estos poseen estructuras similares a los otolitos en su sistema vestibular, solo que en lugar de estar compuestos de carbonato cálcico están hechos de algún otro material ferromagnético, y ante la presencia de un imán, estos se mueven de forma antinatural, interfiriendo con el funcionamiento del oído y con la capacidad de estos seres para posicionar su cuerpo en el espacio. Esto no solo cortaría la comunicación con el resto de su especie, sino que además también podría producir vértigo o pérdida del equilibrio, incapacitando completamente a estas criaturas. Pasando a otra casta tenemos a los guardianes, mucho más fuertes y grandes que el resto de los Tao Te, pero además también demuestran una inteligencia bastante superior, siendo capaces de comunicarse directamente unos con otros y de organizarse para proteger a la reina. Su rol consiste básicamente en controlar el contacto directo entre esta y el resto de la especie, permitiendo el paso solo de aquellos soldados que portan comida para alimentarla. Nunca los vemos realmente en combate directo, pero son obviamente más peligrosos que los soldados. Además, cuentan con blindaje en la forma de placas osteodérmicas en las patas delanteras, así como a lo largo del dorso, que se suman a pliegues de un tejido delgado tanto en el cuello como en los antebrazos, que es lo suficientemente resistente como para desviar flechas y resistir los proyectiles de un
un fundíbulo. Hay cierto paralelismo entre la anatomía de estos pliegues y el collar presente en los Chlamydosaurus. Sin embargo, las similitudes parecen ser superficiales. El collar de los guardianes está claramente articulado. Los huesos que forman los radios de este collar o volante protector pueden doblarse sobre sí mismos y hasta tienen uñas o garras en la punta. La reina, por otra parte, es ligeramente más pequeña que los guardianes y menos imponente físicamente, aunque no tiene por qué serlo. Literalmente tiene un ejército a sus espaldas, el cual es capaz de controlar a través de las ondas sonoras generadas por una pequeña membrana anclada a sus cuernos, la cual oscila rápidamente para producir sonidos. Quizás se trata de un equivalente anatómico al collar de los guardianes, solo que altamente modificado para la comunicación. Ahora, la principal fortaleza de la reina es en primer lugar su capacidad para procrear literalmente a miles o quizás cientos de miles de soldados, en un proceso que depende de la cantidad de comida que pueda consumir para reproducirse. Sin embargo, llama la atención que, a pesar de comer mucho y de tener muchas crías, no tiene adaptaciones anatómicas que sugieran esto. No vemos un abdomen distendido, ya sea por un gran útero o un aparato ovopositor, y ni siquiera por un intestino lleno de comida. Esto probablemente se explique a través de la naturaleza cíclica de los ataques de los Taotei, entre los cuales hay un largo periodo de descanso de literalmente más de medio siglo, en el que la reina tiene tiempo de sobra para modificar su anatomía y adaptarse para procrear a la siguiente generación. La segunda fortaleza de la reina, y la que en mi opinión hace particularmente peligrosos a los Taotei como especie, es su inteligencia. Esta es capaz de planificar estrategias relativamente sofisticadas como trampas al dejar cadáveres sin reclamar en ciertos sectores de la muralla o ataques para distraer a los humanos mientras cava un túnel bajo las defensas. Además, parece tener una buena conciencia del entorno desde un punto de vista táctico. Y creo que precisamente por esta razón es que se arriesga en ir al campo de batalla. Su intelecto potencia claramente las capacidades de combate de esta especie como un todo. No queda muy claro si a lo largo de toda su historia en el planeta, los Taotei han tenido una única reina o si surge una nueva con cada generación. Aunque sospecho que siempre ha habido una sola. Por una parte, esto explicaría el tono de cierre que se le da a la amenaza de los Taotei hacia el final de la película. Prácticamente se sugiere que con la muerte de la reina se ha puesto fin a la invasión de estas criaturas. Pero además, esto también explicaría la creciente inteligencia de la reina tras oleadas de ataques. Esta habría estado aprendiendo, y a menos de que tuviese una forma de legarle conocimientos a sus posibles sucesoras, esto no tendría mucho sentido. Con respecto al nivel de peligro que ocupa esta especie en nuestra escala, esto dependería de qué versión de la civilización humana tengamos en cuenta. Es obvio que la civilización humana que vemos en la película fue salvada, por lo menos en parte, por el increíble poder del guión. Con la capital de la dinastía Song conquistada y con toda esa cantidad de población consumida, los Taotei podrían haberse expandido relativamente rápido a otras regiones muy pobladas y cercanas, como la India, y de aquí a Persia, alcanzando la cuenca del Mediterráneo a través del Imperio Romano o Bizantino, como se les suele llamar. La masa continental de Eurasia caería fácilmente ante estas criaturas, de no ser por lo que ya mencioné en el video de las espinas blancas. Un factor limitante muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de especies que básicamente están compuestas por depredadores es que los ecosistemas tienden a regularse. Un depredador normalmente no extingue a sus presas sin que actúen otras presiones externas, porque cuando las presas comienzan a escasear, los depredadores comienzan a morir de hambre. Y ojo que con esto no quiero decir que los Taotei terminarían extinguiéndose por hambre, sino que más bien tendrían una muy marcada y predecible tendencia a alcanzar un equilibrio poblacional con sus presas, tal como ocurre con los depredadores en todos los ecosistemas. Como los Taotei atacan en ciclos cada 60 años, en los que se reúnen en sus nidos para reproducirse e hibernar, llegaría un punto en el que no podrían consumir suficientes humanos o animales durante un ciclo como para reponer las pérdidas causadas y su población comenzaría a caer. Por consiguiente, la población humana comenzaría a subir nuevamente hasta que sea lo suficientemente alta como para permitir el aumento de la población de los Taotei, y así sucesivamente, alcanzando un equilibrio dinámico entre estas dos poblaciones. Veríamos siglos de aumentos cíclicos de una población a costa de la otra, los seres humanos poco a poco adaptándose a estas circunstancias, perfilando su tecnología para sobrevivir, como de hecho ya podemos ver en la película. Ahora, podría parecer que los Taotei pueden escapar de este equilibrio mediante el canibalismo, pero lo cierto es que esta táctica no basta para sostener a ninguna población en el largo plazo. Suponiendo un sistema biológico con un 100% de eficiencia
eficiencia, la masa y energía contenida en un Taotei adulto podría como máximo dar resultado a otro Taotei adulto siempre que éste se dedique solo a crecer y gaste cero energía y nutrientes en procesos como la digestión o el movimiento, algo que no es para nada plausible. Pero además, como probablemente se imaginen, no existen sistemas 100% eficientes, ya que esto va contra la segunda ley de la termodinámica. Lo cierto es que en sistemas biológicos hablamos de un nivel de eficiencia de aproximadamente el 20 al 25%. Una solución más inteligente que el canibalismo para sostener a una población grande a lo largo del tiempo es en realidad la agricultura, algo que solo los humanos y algunas especies de insectos pueden hacer. Eso o la fotosíntesis. Los Taotei son verdes, pero creo que esto tiene más que ver con el color de la sangre que con sus posibles capacidades fotosintéticas. Por todo lo anterior, esta especie se ubicaría en un 7 sobre 10 en nuestra escala de peligro, disrupción global, teniendo en cuenta una civilización humana medieval. No acabarían con nosotros, pero cambiarían decisivamente el desarrollo de la historia y de nuestra especie a nivel mundial. Es probable que las únicas civilizaciones que podrían lograr permanecer intactas ante estas criaturas serían las del continente americano. Ahora, si tenemos en cuenta una civilización humana moderna, solo tengamos presente lo que unos cuantos kilos de pólvora negra le hicieron a una reina y a sus guardianes. Y después de ver eso, compárenlo con lo que puede hacer una única pieza de artillería, un bombardero, un dron o incluso un fusil de precisión. Contra una humanidad moderna, los Taotei probablemente descenderían a un 6 sobre 10. Destrucción local. Podrían acabar con toda la población de una región antes de ser volados en pedazos por una respuesta armada organizada. Realmente creo que una de sus principales vulnerabilidades es el hecho de depender de una única reina para poder seguir operando como especie. Dejando todo esto de lado, me da la impresión de que los Taotei en realidad son una metáfora para los mongoles. ¡Los malditos mongoles otra vez! ¡Tanto ahí, mongoles! Que sí que acabaron con la dinastía Song y con medio planeta un par de siglos después. Ahora, quizás los Taotei no estén a la altura de la humanidad, pero sí que podrían hacerle frente a otras especies similares como las espinas blancas, algo que analizaremos en un próximo video. Así que suscríbanse y activen la campanita si no quieren perdérselo y déjenme en los comentarios su opinión con respecto a quién ganaría en un enfrentamiento entre estas especies. Ahora sí, yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.